Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos agradecidos con el Señor por darnos la gran oportunidad de poder llegar a sus hogares, poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio. Agradecemos también al Señor por la vida que Él nos concede y por su gran amor que ha tenido para con cada uno de nosotros. En esta hora queremos orar para poder presentar un nuevo tema para poder comprender realmente acerca de ese amor verdadero que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a orar, luego vamos a tener un canto, ¿verdad? Y luego empezaremos con el estudio de la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre que habita en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Tú eres el príncipe de paz, el Dios eterno, el gran yo soy, el Dios de lo imposible. Esta hora, mi Dios, nos acercamos al trono de su gracia para pedir, Señor, en primer lugar, perdone, Padre, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Y si aún, Padre, hay pecados que no hemos confesado, que los cometimos en la infancia, tráelos a la mente, Señor, para poderlo confesar delante de ti. Que podamos aborrecer el pecado, que podamos sentir asco, menosprecio por el pecado. Y que usted, Señor, nos cubra con el manto de su justicia y pueda limpiarnos a través de su preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Bendice a cada televidente, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos a entonar las notas de un canto que trae un mensaje al corazón de cada uno de nosotros. Quiero decirles que cada vez que cantamos debemos cantar no con la emoción, sino con la razón. Y estos cantos, cuando se cantan con la razón, traen realmente un gozo a nuestra vida. Cantemos, queridos, este hermoso himno para honra y gloria de nuestro Dios. Yo soy Jesús, pues oí tu voz, en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más
que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Hermoso canto, queridos amigos y hermanos. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, o viva yo, oh buen pastor. Realmente ese es el anhelo de Dios, que nosotros podamos estar más cerca, queridos, de Él, donde podamos deleitarnos, pues, en estar, pues, al lado de Él. No hay cosa más hermosa que anhelar la presencia de Dios y caminar con Jesús cada momento, cada instante de nuestra vida. Nosotros, queridos, somos difíciles a veces para entender, para comprender, somos duros de corazón, somos tardos para entender lo que Dios realmente quiere. Así es que debemos orar, porque, querido, es la vida eterna y no es la de otro, es tu vida, mi vida eterna la que está en juego hoy. Así es que necesitamos meditar, analizar cómo está hoy día nuestra vida. Queridos, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de el amor verdadero. Ese amor tan verdadero como lo es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. La palabra de Dios a nosotros nos enseña en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 8 al versículo 10. Vamos a leer, queridos, esas citas de la palabra de Dios y veamos qué maravilloso lo que la Biblia realmente acá nos enseña. Para empezar, en el versículo 8 encontramos nosotros un mensaje importante para nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Miremos qué dice la palabra de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué interesante, desde el momento en el que nosotros analizamos este versículo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el conocimiento de Dios está nuestra eternidad. Y si nosotros no le conocemos, querido, pues entonces nuestra eternidad está en juego, ¿no es cierto? Por eso dice en San Juan 17:3, que es una de las citas que ha impactado mi corazón, mi vida personal, porque dice que la vida eterna no consiste en ir a una iglesia, no consiste en ser líder, no consiste en participar, estar etiquetados con una religión. La vida eterna consiste, querido, en conocer a Dios y en conocer a Jesucristo. En el libro de Jeremías dice que si alguien se debe de alabar, si alguien debe de exaltarse, dice, exáltese en esto, en conocerme, dice Jehová. Por eso, querido, Juan nos da una aclaración y Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amamos, es evidente que no hemos conocido a Dios. No tenemos entonces una
experiencia o una relación con Dios. Ahora, veamos lo que sigue diciendo en el versículo 9. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Maravilloso cuando vemos acá, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, querido, es ahí cuando nosotros entendemos el por qué razón Jesús dijo que Él era la vida. Es ahí como nosotros entendemos que al que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Entonces, en este texto dice, para que vivamos por Él. Es por Cristo que nosotros vivimos. Es por Cristo que nosotros existimos. Ahora, la Biblia nos enseña, queridos, que en el versículo 10 dice, en esto se mostró, vamos a ver, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No en que, es interesante cuando meditamos el versículo, hermanos y amigos, porque dice que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Si tú analizas realmente la palabra de Dios, tú te das cuenta, querido amigo, querido hermano, querido televidente, es que ese amor de Dios es un amor en el que decide buscarnos aun cuando estamos perdidos por nuestra propia causa, aun cuando somos nosotros los que a veces hemos decidido separarnos de Dios por causa del pecado. Él decide buscarnos. Y qué maravilloso es cuando analizamos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis en el capítulo 13. Hay una cita allí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La Biblia dice que Él nos amó a nosotros desde antes de la creación del mundo. Tú puedes analizar ese versículo. Dice el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También hay otra cita interesante y está en el libro vamos a ver, está aquí en el libro de Pedro, sin temor a equivocarme, primera de Pedro, capítulo 2, y tú puedes leerlo en el versículo, vamos a ver, quiero estar seguro para poder que ustedes también puedan leerlo. Vamos a ver, segunda de Pedro, dice lo siguiente, vamos a ver acá. Este versículo, hermanos, nos enseña a nosotros, queridos amigos, también, es primera de Pedro, y está, vamos a ver, primera de Pedro, ese texto dice que nosotros fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero lo que más me llama la atención es el versículo 20, donde dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Entonces allí es cuando nosotros realmente nos damos cuenta que el amor, dice acá, que Él nos amó a nosotros primero. Desde antes de la creación, Dios ya tenía designado de antemano enviar a Cristo para poder salvarnos. Él decidió buscarnos. Y es interesante lo que menciona también en el libro de San Juan, capítulo 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, dice de la siguiente manera. Veamos qué dice San Juan 13 y el versículo 1. Dice de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es interesante, queridos, cuando nosotros vemos, dice que los amó hasta el fin. Es decir, Jesús ya estaba, según la Biblia acá, para ser, dice, entregado. Sin embargo, querido, las últimas horas de la vida de Jesús no fueron fáciles, pero es ahí donde nosotros nos damos cuenta que su amor fue tan grande que renunció a sí mismo para poder salvar la raza humana. Por eso, querido, el consejo es el siguiente. El enemigo muchas veces pone quizás en la mente de las personas que no tiene sentido ir a Jesús. Hay muchas personas que también dicen, no, yo soy muy pecador, tengo que corregir mi vida para luego ir a los pies de Cristo. Querido, tú tienes que venir a los pies de Cristo tal y como tú estás. Y vea lo que dice esta cita del libro Camino a Cristo, página 35. Me llama la atención lo que esta cita dice. Y vean por qué es interesante analizarla. Dice de la siguiente manera, veamos: cuando veáis la enormidad del pecado, cuando os veáis como sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que dice, oh maravilloso amor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Por su tierno amor está atrayendo así los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podía ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Y es interesante entonces notar acá que muchas veces hay personas han entrado a la desesperación y han considerado que ya no tienen salvación, que ya no hay esperanza, que ya no tienen remedio. Pero querido, la palabra de Dios aquí nos menciona y esta cita maravillosa que está amparada la palabra de Dios, nos damos cuenta, queridos, que aún hay esperanza en Cristo. No importa cuánto el ser humano haya fallado, no importa cuántas veces hayas caído, todavía hay oportunidad. Porque mientras la puerta de la gracia está abierta, todavía hay esperanza. Mientras hay vida, todavía hay esperanza. Pero cuando la vida se acaba o cuando el tiempo de gracia se termine, ya no habrá oportunidad. Pero es hora, querido, de poder comenzar nuevamente, de poder iniciar una nueva vida en Cristo. Yo quiero decirte esta hora, no te rindas, hay esperanza en el Señor. Y aunque el enemigo muchas veces dice, no, has fallado muchas veces, has defraudado a Dios,
Pero querido, lo que más el Señor quiere es salvarte. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Vamos a ver esta cita en el capítulo 3, versículo 16 y 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es el plan de Dios, querido, salvarte. Es su objetivo. Y quiero decirte algo. Mientras Jesús no viene, la palabra de Dios es clara y dice que Él no viene porque Él es paciente para con nosotros. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento para que viva. Entonces analiza bien, porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces vemos acá en el libro de Primera de Timoteo, hay otra cita interesante, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, veamos qué nos dice esta otra cita. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice de la siguiente manera: porque esto es bueno y agradable delante, dice, de nuestro Salvador, delante de Dios nuestro Salvador. En el versículo 4 dice de la siguiente manera: el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora el versículo siguiente dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y es quién? Bíblicamente dice Jesucristo, hombre. Ahora, si tú analizas bien, en el versículo 4 y el versículo 5 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, aquí nos damos cuenta que la Biblia dice que Dios está prestos para socorrernos, para ayudarnos, porque Él es nuestro socorro, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestro escudo, es nuestro guardián. Y todo esto que estoy diciendo son textos donde son promesas maravillosas, las cuales Dios nos ha hecho a través de su palabra. Vamos a leer entonces el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso quiero que analices esto: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y es interesante notar eso: se dio a sí mismo. Según Filipenses dice la Biblia que Cristo se despojó de su igualdad con Dios. Y esa palabra despojó es que Él se vació completamente y vino para darnos a nosotros entonces vida eterna. Por eso hay otra cita interesante en Palabras de Vida del Gran Maestro. Está en la página 147. Nos llama la atención esta otra cita y quiero compartirla, que podamos leerla. Dice: alma desalentada, anímate. Aunque hayas obrado impíamente, no pienses que quizás Dios perdonará tus transgresiones y permitirá que vayas a su presencia. Dios ha dado el primer paso. Interesante eso, porque fue Dios quien decidió buscar al hombre cuando el hombre
estaba en pecado. Dios te sigue buscando, querido amigo. Dios nos sigue buscando. Y entonces dice, Dios ha dado el primer paso. Aunque te habías resbalado contra Él, salió a buscarte con el tierno corazón del pastor. Dejó las 99 y salió al desierto a buscar la que se había perdido. Toma en sus brazos de amor al alma lastimada, herida, a punto de morir, y gozosamente la lleva al aprisco de la seguridad. Qué hermoso cita, ¿no? De este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Toma en sus brazos de amor al alma lastimada, herida, a punto de morir. ¿Y por qué dice el alma lastimada? ¿Por qué habla de herida? Querido, el pecado nos lastima, el pecado nos hiere, el pecado nos hace sufrir, nos daña, nos destruye. Pero qué maravilloso es mirar que Dios quiere liberarnos del pecado, porque es el pecado quien causa en nosotros destrucción. Es el pecado que ha ocasionado la muerte. Es el pecado que destruye la vida humana. Por eso, querido, el Señor quiere librarte. Y dice en su palabra, está escrito que Jesús vino para salvarte de los pecados. No en pecado, sino de los pecados. En esa cita pudimos mirar allí cómo Él pone el ejemplo de un buen pastor. Ahora, hay otra cita también que es interesante, que está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 117, y veamos esa otra cita. Dice lo siguiente: el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Dios solo puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado al otro. Ni por un solo instante está desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Creo, queridos amigos, que aquí podemos nosotros mirar la guerra, la lucha que hay, pero es interesante que aquí nos dice que Cristo es el poderoso conquistador y que si Cristo mora en el corazón del ser humano, si Cristo guía sus deseos y Él es nuestra fortaleza, entonces dice Dios solo puede limitar el poder de Satanás. Pero ¿qué hace Él? Dice que va de un lugar a otro. Él no pierde su tiempo, querido. Tristemente, hoy día somos nosotros los que estamos perdiendo el tiempo y no nos estamos dando cuenta. Él nos está metiendo en sus redes y no nos damos cuenta realmente de lo que Él está haciendo. Pero si hay cosas que hoy día nosotros podemos mirar, y es que estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Y hoy más que nunca miramos cosas como nunca antes las hemos visto. Y por eso Él dice acá que el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consiste en rescatarlo del poder de su gran adversario. Ustedes saben, queridos, que lo que el enemigo quiere es llevarnos al pecado, porque el pecado es quien destruye la vida del ser humano. Entonces, Dios quiere librarte del pecado. Dios quiere que tú sientas asco
asco, menosprecio, dolor por el pecado. Y no sigas viviendo esa misma vida, sino que hagas un cambio en tu corazón. Y busques a Cristo porque Él es el poderoso, Él es nuestro refugio, Él es el único en quien realmente nosotros podemos obtener pues victoria a través de Él. Ahora, hay un detalle interesante cómo Dios a través de cómo Jesús nos habla a nosotros a través de las parábolas. Y hay parábolas, queridos, que las hemos leído una y otra vez. Sin embargo, muchas veces hemos pasado por alto el mensaje esencial que Dios quiere que entendamos de esas parábolas. Voy a ponerles así un ejemplo, o mejor dicho, vamos a leerla. En el libro de Lucas capítulo 15, versículo 4, la palabra de Dios allí nos habla acerca de la parábola de la oveja perdida. Y esa oveja perdida hoy tiene un sentido o un significado bastante impresionante. Ahora, nota por qué. En el libro de Lucas 15, versículo 4 hasta el versículo 7, dice de la siguiente manera: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no dejará las 99 en el desierto, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahora dice en el versículo 5 lo siguiente: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Dice el 6. El 6 nos menciona: al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora en el versículo 7 nos da, hermanos, la lección más importante. Dice así: os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola tiene dos sentidos. Uno de ellos es que en el tiempo en que Jesús está hablando de esto, estaban los escribas y fariseos que eran cristianos, eran creyentes. Sin embargo, ellos creían que el evangelio solo era para ellos y habían otras personas que estaban necesitadas. Realmente que cuando escucharon el mensaje, ellos aceptaron el mensaje de Cristo. Sin embargo, los escribas y fariseos se sentían y se consideraban que eran justos, que eran dignos de la salvación y que los demás no eran dignos. Así que Jesús les está poniendo esta parábola para darles a entender que Él vino a salvar a los pecadores. Porque recuerden que ellos decían: ¿por qué come con pecadores y con publicanos? Entonces Jesús les cuenta esa parábola para hacerles entender a ellos de que Jesús viene por los pecadores. Ahora, el otro sentido que la parábola tiene es que la parábola a nosotros nos enseña realmente que hay otros mundos donde el pecado no ha entrado, queridos. Y el Señor dejó esos mundos donde el pecado no ha entrado y decidió venir a este mundo, a este planeta Tierra, para poder salvar al hombre. Y la pregunta es: ¿salvarlo de qué? ¿Salvarlo de qué, querido? Alguien dice: bueno, salvarlo de una condenación. Sí, es correcto, pero ¿qué ocasionó la condenación? Fue el pecado. Entonces el Señor quiere salvarnos del pecado. Ahora, vamos a ver lo que dice algunas citas acá, pero antes vamos a leer Mateo 18:11. En Mateo 18:11, Jesús dijo de esta manera, 18:11, dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta nosotros: ¿cuántos estamos perdidos si no tenemos a Cristo? En realidad, todos estamos perdidos. Todos caímos, dice el apóstol Pablo,
todos somos indignos, todos somos como trapo de inmundicia, dice el libro de Isaías. Entonces, todos hemos caído. Ahora, todos estamos perdidos por causa del pecado, pero Cristo viene a salvarnos. Por eso el texto dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, quiero que analicemos ahora dos citas interesantes concernientes a lo que Jesús habla acerca de esta parábola. Vamos a ver en Cristo nuestro Salvador, hay un libro que así se llama, Cristo nuestro Salvador, página 66, dice de la siguiente manera: así cuida el Salvador a su rebaño de discípulos. Él ha ido delante de nosotros, vivió en la tierra como nosotros, fue niño, joven y hombre adulto, venció a Satanás y todas sus tentaciones a fin de que nosotros también podamos vencer. Jesús murió para salvarnos, aunque ahora esté en los cielos, no nos olvida ni por un momento. Él guardará segura cada una de sus ovejas. Nadie que le siga puede ser arrebatado por el gran enemigo. Qué hermosa cita, querido. Dice, nadie que le siga puede ser arrebatado por el gran enemigo. Ahora, miremos lo que dice la otra cita. Cristo nuestro Salvador dice así, página 95, veamos lo que dice. Nosotros hemos pecado y nos hemos alejado del camino de Dios. Cristo dice que somos como la oveja que se había extraviado del redil. Él vino para ayudarnos a vivir sin pecado. Ahí está la clave. Que aunque es una parábola y muchas veces la hemos pasado por alto, dice que Él vino para ayudarnos a vivir sin pecado. O sea, Él quiere salvarnos de los pecados, no en pecado, sino de los pecados. Esto es lo que Él llama traernos otra vez al redil. ¿Qué es lo que Él llama traernos otra vez al redil? Es, queridos, dice, cuando volvemos al buen pastor y dejamos de pecar. Cristo dice a los ángeles del cielo, regocijaos conmigo, porque he hallado la oveja mía que se había perdido, y resuena un himno de júbilo del coro angelical, llenando los cielos de la más exquisita melodía. Conozcamos a Cristo, página 66 está eso. Y también más abajo dice, forma una resolución suprema, salvará al hombre a toda trance. Había dejado las cortes del cielo, donde todo es pureza, felicidad y gloria, a fin de salvar a la oveja perdida, al mundo caído por la transgresión, y no se apartaría de su propósito. Qué interesante esto, ¿no? Dice al mundo caído. Compara a la oveja perdida como a este mundo caído. Entonces, queridos amigos y hermanos, la gran pregunta es, ¿hay esperanza en Cristo? Claro que sí. La Biblia a nosotros nos enseña en 1 de Juan 5:12, dice que en Cristo tenemos vida, pero que sin Cristo no tenemos la vida. Ahora, queridos, una vez que nosotros comprendemos ese gran amor, que entendemos ese maravilloso amor que Dios tiene por nosotros, ese amor, cuando lo entendemos, trae, querido, una transformación a la vida de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17, veamos que dice 2 de Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Cristo transforma el corazón, Cristo transforma la vida, y entonces dice que llegamos a ser una nueva creación, llegamos a ser una nueva criatura. Ahora, es interesante cuando analizamos que si tenemos a Cristo y llegamos a ser una nueva creación, una nueva criatura,
¿Qué hace ese amor de Jesús en la vida de nosotros, querido? Mira qué interesante lo que dice 1 de Juan 4:17. 1 de Juan 4:17. Vamos a ver. Y me llamó la atención esto porque eso es lo que hace el amor de Dios en la vida de nosotros los seres humanos. Y dice lo siguiente de esta manera. Veamos. 4:17. Dice así. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué es lo que nos da a entender? Que así como Dios ama, de la misma manera sus hijos también llegan a tener el mismo amor, el que Jesús y Dios tiene por la humanidad. Por eso dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, querido, así somos nosotros. ¿De qué manera? Pues tenemos que reflejar en nosotros el amor de Cristo, tenemos que reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. Ahora, vamos a leer allí también 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17, y miremos que, versículo 7, perdón, dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Creo que la Biblia a nosotros nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir, de qué manera debemos vivir en este mundo. Y creo que Dios no nos deja a nosotros así a la deriva. O sea, Él nos explica, nos enseña cómo debemos realmente nosotros amar. Entonces dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora me llama la atención lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10 y luego el 17. Miremos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Qué gran pregunta, ¿no? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra tras él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, querido, tú y yo podemos entonces entender lo siguiente. Hay muchas veces nosotros podemos tener bienes y si miramos a alguien que está necesitado, simplemente le vamos a decir, vamos a orar por usted, hermano, y pues que le vaya bien, que el Señor lo bendiga. No, querido. La palabra de Dios aquí nos habla claramente a nosotros y dice que si no ayudamos teniendo bienes, entonces dice que el amor de Dios no mora en nosotros. Ahora, es interesante cuando leemos el libro de Lucas en el capítulo 14, versículo 12 al 18. Vemos acá al 14, perdón. Vemos lo que dice la Biblia en Lucas 14, 12. Lucas 14, 12. Y dice de la siguiente manera. Veamos qué dice acá. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Esta cita es bien fuerte, es dolorosa, porque a la vez nos damos cuenta que quizás muchas veces nosotros no hemos hecho esto, pero es lo que Dios quiere transformar el corazón, quiere transformar nuestra vida.
Y mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice, mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Yo me pregunto, querido, mientras leía esta cita, Señor, perdónanos por no hacer lo que realmente usted nos ha mandado o por desconocer muchas veces las escrituras. Pero cuán maravilloso es leer esta cita, porque dice que cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y mira lo siguiente, querido, esto es sembrar en el reino de los cielos. En el versículo 14 dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Por eso dice la Biblia que los que hicieron el bien resucitarán para vida eterna. Entonces vea bien, seréis bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Lucas 6, 24 y 25. Miren lo que dice Lucas 6, vamos a ver 24 y 25. Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25, dice de la siguiente manera, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Y qué dice la otra cita? 25. Dice así el 25. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Cuántas veces, querido? Y hazte esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos malgastado nuestro dinero en cosas innecesarias muchas veces? Sabes, hoy día hay muchas personas que gastan su dinero en cosas innecesarias, pero no ven, o sea, no tienen piedad, no hay justicia en ellos cuando de repente miramos a alguien que está hambriento, que está necesitado de un plato de comida. Entonces, querido, el Señor quiere transformarnos y quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Ahora, la Biblia a nosotros nos menciona que nos da un consejo en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Y veamos el consejo que Él nos da. Mateo capítulo 6, Jesús dijo de la siguiente manera. Capítulo 6, versículo 19, 20, dice así. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Por lo tanto, queridos, me llama la atención cómo era Job. La Biblia dice que Job era manos al que estaba manco, era pies al tuido, era ojos al ciego. Y la pregunta es, ¿qué somos nosotros en esta humanidad? Si un día dejaras de existir, ¿te extrañarían las personas? Hazte esa pregunta. Si algún día dejaras de existir, ¿las personas te extrañarían a ti? Preguntaran, ¿te extrañarían por horas buenas? ¿O por qué te extrañarían? O mejor dicho, ¿o se alegrarían de que dejes de ser? Salmos 41, versículo 1, ya casi para ir terminando, veamos qué dice. Salmos 41, versículo 1, la palabra de Dios está escrito de esta manera. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Qué promesa tan maravillosa. Entonces dice, queridos, que es bienaventurado el que piensa en el pobre y en el día malo lo librará Jehová. Hay una cita en Joyas de los Testimonios que dice de la siguiente manera en la página 41. El peligro que ha corrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido el amor al mundo. De este han nacido los pecados del egoísmo y de la codicia.
cuanto más obtienen de este mundo, tanto más fijan sus afectos en él y tanto más procuran obtener, dijo el ángel, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, queridos, ¿sabes qué dice el libro de Santiago 1:27? Que Jesús vendrá por una iglesia que sea sin mancha, sin arruga. Dice que vendrá por una iglesia que es una religión pura y santa. Pero la Biblia dice que la religión pura y santa es ayudar a la viuda, al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones. Y dice guardarse sin mancha de este mundo de pecado. Querido, el Señor anhela salvarnos del pecado. Y querido, anhela que tú puedas mostrar la imagen de Él haciendo lo correcto delante de sus ojos. Que Dios nos ayude y que podamos vivir, poner en práctica su palabra hoy en la última etapa final de la historia de este mundo. El Señor te llama para que tú puedas estar listo, yo pueda estar preparado para entrar con Cristo al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, querido amigo y hermano. Bendiciones.